Bien, siguiendo con otra pregunta del área de nutrición clínica. En este caso vamos a resolver una de lo que es la bibliografía de Luis Román, que dice que ingresa un paciente de sexo biológico masculino a la sala de guardia. El familiar refiere que hace 8 días no ingiere alimentos, por lo que se decide iniciar con alimentación. Según de Luis Román, ¿cuál sería la posible complicación en este paciente? Un paciente que dijimos que como característica hace 8 días no ingiere alimentos. Opción A, broncoaspiración. Opción B, síndrome de realimentación. Opción C, diarrea infecciosa. Y opción D, hiperglucemia. Respecto a la nutrición enteral, es la indicación que viene dada por la incapacidad de asegurar los requerimientos energéticos por vía oral, pero con una adecuada función del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, se supone una capacidad suficiente para recibir los nutrientes, para hacerlos progresar mediante el peristaltismo y poder digerirlos y absorberlos. Frente a lo que es un soporte nutricional, tenemos la disyuntiva siempre de entre nutrición enteral, nutrición parenteral. La nutrición parenteral puede parecer más sencillo desde el punto de vista logístico y en cuanto a invasión, por así decirlo. Sin embargo, la vía enteral tiene muchos beneficios cuando el tubo digestivo está funcionando. Vamos a mantener el trofismo intestinal, vamos a prevenir la translocación bacteriana, va a haber una disminución de complicaciones infecciosas severas, hay un mejor control metabólico a largo plazo y lo que es costo-efectividad. Como todo, también tiene sus complicaciones, ¿no? Dentro de las complicaciones de la nutrición enteral se pueden dividir en distintos apartados. Tenemos complicaciones dentro del grupo de las intestinales, complicaciones mecánicas, infecciosas, metabólicas y psicológicas. Dentro de esas podemos mencionar lo que es la broncoaspiración. La broncoaspiración, por ejemplo, la neumonía y la contaminación bacteriana del tracto respiratorio, se suele deber principalmente a lo que es la aspiración de secreciones orofaringias y de estos pacientes o a situaciones que se dan de reflujo gástrico o vómitos. La incidencia de la broncoaspiración va a aumentar conforme disminuye el nivel de conciencia y aumenta el grado de estrés del paciente. ¿Qué síntomas clínicos asociados a la aspiración hay? Por ejemplo, disnea, taquipnea, sibilancias, esputo espumoso, taquicardia, fiebre, cianosis y agitación, aunque en ocasiones pueden ser asintomáticas y comenzar de una manera brusca. No existe un método fiable para detectar la aspiración previa al desarrollo de la clínica respiratoria. El método más adecuado para evitar la broncoaspiración es la estandarización de una serie de medidas preventivas, ¿sí? Que se ha demostrado que disminuye el riesgo de la misma, como identificar a los pacientes de alto riesgo de padecerla, mantener la cabeza de la cama, la cabecera de la cama elevada en 30 a 45 grados, asegurar una manipulación adecuada con un correcto lavado y desinfección de manos, tomar medidas de control frente al aumento del residuo gástrico y evitar el uso innecesario de antibióticos. Otra de las complicaciones intestinales es la diarrea. La diarrea es la complicación más importante en el paciente con soporte nutricional enteral, debido a su prevalencia y a las consecuencias que tiene la misma. Se produce una alteración hidroelectrolítica, principalmente asociada a la mala absorción de nutrientes. Hay una debilidad cutánea de la zona perineal asociada a la incontinencia fecal y el aporte nutricional disminuido para intentar frenar el proceso. Es decir, hay muchas veces que se disminuye lo que es el alimento por sonda con tal de intentar disminuir el cuadro de diarrea. Dentro del tipo de diarrea, la diarrea infecciosa es la causa más frecuente, que suele ser la infección por Clostridium difficile, y en algunos casos también se da por Candida albicans. Por lo que es muy importante en estos pacientes la manipulación de productos y equipos de nutrición enteral de la manera más aséptica posible. Otra de las complicaciones es la hiperglucemia. La hiperglucemia es una complicación que puede aparecer en el paciente con nutrición enteral hasta en un 34%, ¿sí? Que pueden experimentar algún cuadro de hiperglucemia. Esta se puede relacionar con una mayor tasa de complicaciones y una estancia media aumentada.
Principalmente el desarrollo de hiperglucemia puede desarrollarse con la presencia de alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono previos. Hay un aumento de la resistencia a la insulina relacionada con todo el estrés metabólico que está pasando el paciente, la utilización de determinada medicación asociada a la enfermedad aguda y podríamos nombrar más como infección también, por ejemplo. Entonces, son situaciones que pueden derivar en una hiperglucemia. Y luego también está lo que es el síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación son alteraciones que se dan hidroelectrolíticas que son asociadas a la reposición nutricional en pacientes severamente desnutridos, que se produce hipomagnesemia, hipocalemia, hipofosfatemia, un déficit de vitamina y una retención hidrosalina. Por tal motivo es muy importante detectar a los pacientes que están en riesgo de sufrir este síndrome. Principalmente se destacan aquellos pacientes que están en ayuna o con una mínima ingesta durante más de 7 días. ¿Cómo se va a prevenir este síndrome de realimentación? Corrigiendo las anormalidades electrolíticas antes del inicio de la nutrición y durante la nutrición si se presentan. Hay que empezar a incrementar el aporte calórico de una manera conservadora durante los 5 a 7 días hasta llegar a los requerimientos energéticos del paciente, digamos, no va a ser todo el aporte el primer día. Comenzar con el aporte de líquido y sodio mínimo necesario y en el caso en que se presente el síndrome, se va a realizar un suplemento de 50 a 100 miligramos día de tiamina intravenosa durante 5 a 7 días. Por lo que la respuesta correcta a cuál sería la posible complicación en este paciente que no ingiere alimentos hace 8 días, podríamos responder con seguridad que se puede dar el síndrome de realimentación, ya que es una complicación que se da en pacientes que están en ayunas o en periodos de ingesta mínimas de más de 7 días.